días. Somos Iglesia Cristiana Península Viva y estamos a punto de terminar el Evangelio de Lucas. Dios mediante, el jueves próximo, pasado mañana, estaremos terminando este interesante Evangelio. Y estamos leyendo en el capítulo 24, nos quedamos en el versículo 12, vamos a leer el versículo 13 en adelante. El pasaje de hoy es el famosísimo pasaje conocido como los caminantes de Emaús. Es un pasaje largo, no voy a alcanzar a leerlo todo, pero es interesante la historia y por favor yo le ruego que escuche con atención. Dice: en ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron y Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando mientras caminan? Los dos hombres se detuvieron, sus caras se veían tristes y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron: Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. El día de ayer señalamos cómo la ignorancia y cómo la falta de memoria para recordar o los mandatos o las promesas de Dios pues nos hacen débiles ante la adversidad cuando somos hijos de Dios. Y hoy tenemos el caso de 2 varones, 2 discípulos de Jesús que iban caminando rumbo a Emaús y ellos iban, dice el pasaje muy característicamente, dice que ellos iban con caras tristes. Ellos iban agobiados e iban platicando de las situaciones que habían sucedido en Jerusalén en torno a la crucifixión del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cumpliendo un propósito, se acerca a ellos y por alguna razón sus ojos estaban velados, ellos no lo reconocieron, pero Jesús camina junto a ellos. Y lo interesante está en que Jesús simplemente les pregunta: bueno, díganme ustedes qué ha pasado, por qué están tan tristes, por qué están tan preocupados. Y quisiera centrar esta meditación en lo que dice: ellos le dijeron lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Sus apóstoles, sus discípulos, se daban cuenta del carácter divino, del poder que fluía a través de Jesucristo, no solamente en los milagros y sanidades, sino también en sus enseñanzas. Y mire cómo dicen con mucha precisión: pero los sacerdotes principales y nuestros líderes, ¿se acuerda que hemos venido hablando de los famosísimos líderes judíos? El Sanedrín, los sacerdotes, los maestros, los intérpretes de la ley, los judíos, toda esa gama de personajes que están ahí en la cúpula del poder de la nación judía. Dice: lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. ¿Cómo estas personas ponen muy claro el escenario? El pueblo reconociendo el poder que obraba a través de Jesús como enviado de Dios. Y por otro lado, reconociendo cómo los líderes judíos habían acabado con él. Y quiero centrarme, dice el versículo 21, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Tenían a Jesús caminando con él, pero eran hombres sin esperanza. Habían recibido una promesa del Señor Jesucristo que él resucitaría, pero ellos no la recordaban, como vimos ayer, y la ignoraban. Y eso les hacía tener sus caras tristes y estar preocupados, angustiados, agobiados. Y caminar sin rumbo, caminar sin propósito, sin saber qué sucedería con ellos. Y hacen referencia a que las mujeres y los apóstoles fueron a buscar a Jesús en el sepulcro y no lo encontraron. Y entonces encontramos aquí a 2 varones que, siendo seguidores, discípulos del Señor Jesucristo, llega en un momento de la prueba y ellos se sienten acabados.
Se sienten acabados porque ellos no pueden ver a Jesús, porque ellos no recuerdan sus enseñanzas y porque ellos tenían una expectativa, la expectativa de que Jesús fuera su libertador de la nación judía frente al imperio romano. Y Jesús había muerto y Jesús no había logrado liberarles de lo que ellos querían. Así es que a partir del versículo 25, Jesús de repente empieza a decir: tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Dice: luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. ¡Wow! Pocas veces en el Evangelio vemos al Señor Jesús usando expresiones fuertes. Esto es una expresión fuerte para con ellos. Jesús está molesto, Jesús les reprende, les llama la atención y dice: bueno, tan tontos son ustedes, ¿por qué son tan lentos para querer todo lo que enseñaron los profetas? Queridos hermanos, queridos amigos, si usted quiere ver al Señor Jesús, usted manténgase lejos de este libro, ignore lo que dice. Y seguramente en el momento de la prueba, cuando usted entre en crisis, cuando usted entre en desesperación y usted le reclame a Dios y le diga: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me abandonas? En ese momento el Señor Jesús va a repetirnos esas palabras a nosotros: tan tonto has sido que no has podido entender, porque eres tan lento para creer todo lo que se enseña en los profetas. Queridos amigos, de muchas maneras, de tapa a tapa, Dios nos anima, nos exhorta, nos manda a que nosotros podamos conocer el contenido de la Biblia. Porque este libro, de tapa a tapa, es una sola historia, es la historia de la redención, que inicia con un mundo creado por Dios, un mundo perfecto, que sufre el hombre una caída frente a Dios por su desobediencia, y este mundo empieza a caer a pedazos hasta hoy día, que estamos en un mundo en crisis, un mundo en caos. Y termina el libro de Apocalipsis con la redención que Dios obra a través del Señor Jesucristo. Si esto, queridos amigos, nosotros no lo conocemos, no lo entendemos, si nosotros estamos pensando en que vamos a reencarnar, si nosotros estamos pensando que nuestro ser querido que murió le hablamos todos los días para pedirle que le hable a Dios de nosotros, o para que nos fortalezca en medio del dolor, o tenemos una serie de costumbres y de creencias que no tienen nada que ver con la realidad de lo que Dios ha determinado. Estos hombres estaban sufriendo porque no habían entendido ni el mensaje de los profetas, ni sabían las enseñanzas, las promesas que Jesús había dado. Y obviamente ellos tenían caras tristes, caminaban agobiados, caminaban vencidos, derrotados. Sus esperanzas se habían muerto junto con el momento que Jesús estaba viviendo. Queridos amigos, nosotros ¿cómo estamos viviendo? Si nosotros vivimos agobiados, en confusión, muertos de preocupación, sin tener una solución, creemos que Dios nos ha abandonado, tenemos expectativas de lo que quisiéramos que Dios obrara en nuestra vida, y como no lo hace en este momento, entonces pues estamos desesperados, estamos angustiados, sentimos que Dios nos ha fallado. Todo esto es producto de que nosotros no conocemos lo que Dios está haciendo. Esta historia tuvo un principio y esta historia tiene un final. Y lo más interesante es cuando podemos conocer la historia y ver cómo encajamos nosotros en la historia de Dios. No es que Dios venga a encajar en nuestra historia para cumplir nuestras expectativas. Es como nosotros encajamos en la historia de Dios, en el tiempo de Dios. Y eso tiene un solo principio y un solo final que Dios ha determinado. Nosotros, lo más interesante es cómo podemos alinearnos. Por eso el Señor Jesucristo oraba y decía: Padre, que así como se hace tu voluntad en el cielo, también se haga en la tierra, que también se haga en mi vida. El orar todos los días es buscar cómo la voluntad de Dios puede cumplirse en nosotros. ¿Por qué? Porque eso está denotando que nosotros nos estamos alineando al plan de Dios. Queridos amigos, el Señor Jesús vino para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. No vino para hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros esperamos.
es lo que Él quiere hacer en nosotros. Así que yo le invito a que oremos y digamos: Señor, ayúdanos a alinearnos, ayúdanos a conocer tu palabra, conocer los profetas, conocer tus enseñanzas, para que en nuestro diario vivir nosotros podamos hacerlo conscientes, entendiendo lo que tú estás haciendo en nuestra vida y confiando en aquello que desconocemos. Les invito a que oremos. Bendito Padre, gracias por esta palabra. Muy dura las palabras de Jesús a estos caminantes a Emaús, por su ignorancia, por no recordar lo que habían dicho los profetas, y que su actitud ante la vida era mostrarse derrotados y vencidos. Pero eso es por la ignorancia que hay en lo que tú has determinado hacer en nuestras vidas. Yo ruego, Señor, por las personas que estamos estudiando tu palabra, las personas que ven este video, que probablemente se sientan derrotadas, se sientan vencidas, se sientan confundidas, y seguramente es porque no conocen todo lo que tú has dicho en tu palabra. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? ¿Qué vas a hacer en el tiempo futuro? ¿De dónde nos has recogido lo que has previsto a través del Señor Jesucristo para nuestra redención, para salvarnos, para llevarnos a tu familia, para hacernos parte de tu pueblo, para permanecer en nosotros, con nosotros y obrar tu voluntad? Te ruego, Padre, permite que el velo caiga de nuestros ojos para que podamos conocer las maravillas de tu palabra. Que tu palabra siga siendo nuestra guía todos los días, y que de esta manera podamos caminar alineados a tu voluntad, a tu plan. Señor, ayúdanos a comprender el grave error de querer que tú camines con nosotros para hacer nuestros planes, y enséñanos cómo debemos aprender a vivir alineados a tu voluntad, a tu plan perfecto que tienes en este mundo. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, rogándote de tu consuelo y de tu fortaleza con hermanos, con amigos nuestros que están enfrentando la difícil enfermedad del cáncer. Te ruego, Señor, sosténlos de tu mano, pero ante todo, que estas personas puedan conocerte, puedan entregar sus vidas a ti, y en medio del dolor puedan recibir la fortaleza, la sanidad y de tu misericordia. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, somos Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana.